Vamos entonces ya a empezar esta reunión para la gloria de nuestro Señor y su adoración. Podemos hacerlo cantando un salmo, el salmo número 30, un salmo de alabanza por las obras que el Señor pues ha hecho en la vida nuestra, en la vida de los que hemos conocido al Señor, al Señor por su gracia, y a los cuales el Señor pues nos ha dado también su gracia, sus misericordias. Hemos podido conocer, como dice en la palabra, la benignidad, la bondad del Señor. El Salmo número 30, te glorificaré, oh Señor, pues me exaltaste y no quisiste permitir a mi rival de mí reírse de mí. Aquí también, pues ahí en este Salmo, en el versículo 11, ese versículo también me dice que has cambiado mi lamento en baile y me has ceñido también con tu poder, y también me ha ceñido de alegría. Entonces vamos a cantar este salmo para su gloria. Te glorificaré, oh Señor. Te glorificaré, oh Señor, pues me exaltaste con honor y no quisiste permitir a mi rival de mí reír. Oh gran Señor, mi Dios amado, clamé a ti y me has sanado. Hiciste subir, oh Señor, mi pobre alma del Seol, me dio la vida tu poder, por no a la tumba descender. Sus santos de Dios load con gloria, de su santidad la memoria. Será un momento su furor, mas para siempre su favor. De noche lloro durará, de mañana el gozo vendrá. En mi bien dije convencido, nunca seré yo conmovido. Mas tú, Señor, con tu favor, me afirmaste con fervor. Te escondiste tú de mí, y al momento turbado fui. A ti, oh Señor, habré clamado, y al Señor habré suplicado. ¿Qué provecho puede haber si en el sepulcro está mi ser? El polvo, Señor, te lo hará. ¿Acaso tu verdad dirá? Te ruego que oigas y te apiades, Señor, y que tú me ayudes. Cambiaste mi lamentación en baile de celebración. Mi cilicio quitaste tú con tu poder y tu virtud. Buen Señor, tú me ceñiste con la alegría que me diste. Por tanto a ti cantaré, a ti mi Dios adoraré. Mi gloria no he de callar y no me podrán silenciar. Señor Dios mío, a tu nombre alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré. Fijémonos lo que dice, gloria mía.
¿no? Poder uno gloriarse en el Señor. Que el Señor sea la gloria ante uno. No se alabe el fuerte en su fortaleza, ni el listo en su inteligencia, ni el veloz en su rapidez. En esto, pues nos dice la palabra en el profeta Jeremías, se tiene que alabar, el que se tenga que alabar en algo, en conocerme y en saber que solamente soy yo, Jehová, el único Dios verdadero. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré, vemos, para siempre. Para siempre. Este es el destino que tenemos, a los cuales Él ha amado por gracia y ha rescatado por su gracia por medio del Señor Jesucristo. Porque tenemos pues fe por su gracia en Él. Entonces tenemos esta esperanza de poder alabarlo para siempre. Amén. Amén. Pues vamos a orar al Señor y a encomendar esta reunión, invocando el nombre de Él. Señor Dios de los cielos, Padre nuestro, queremos, Señor, en esta hora, Señor, venir ante tu presencia, Señor, para darte la adoración, Señor, que solo tú mereces. Tú eres el único Dios verdadero, tú eres el Dios que lo has creado todo, el todopoderoso, el Dios infinito, el eterno, el infinito en sabiduría, el infinito Señor, en todos tus atributos que son también tan incomprensibles, porque son para nosotros, porque son infinitos, Señor. Tú eres el Dios todo glorioso, Señor, infinito en gloria. Y, Señor, pues nos acercamos a ti, Señor, y queremos pues celebrar como hemos cantado, Señor, tu nombre. Aunque sabemos, Señor, tú eres el glorioso en ti mismo, el infinito, nada de lo que nosotros podamos decir con nuestra boca va a aumentar la gloria tuya, pero queremos, Señor, si hacerlo, queremos darte este reconocimiento, esta adoración, Señor, pues para que tú seas glorificado, Señor. Señor, pues pedimos que tú pues veas también esta reunión. Tú que nos dices en tu palabra que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Queremos darte adoración en espíritu y en verdad, Señor, conforme a lo que tú nos has revelado en tu palabra, conforme a lo que tú nos has dicho en ella, Señor, y también en espíritu, en verdad, Señor, que sea algo real en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Queremos entonces acercarnos a ti, ante tu santa presencia, Señor, ante tu trono, que es alto y sublime, Señor, y es un trono también de gracia. Y lo hacemos, Señor nuestro, por medio de tu Hijo Jesucristo, al cual tú enviaste al mundo para buscarnos y a salvarnos. Él que vino, Señor, a rescatarnos, Señor, porque estábamos nosotros sí perdidos en el mundo, Señor, estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero, Señor, pues tenemos la gloria, porque Él pues hizo esta obra, Señor, de salvación, esta justicia perfecta, la obediencia perfecta que ni Adán ni ningún otro hombre ha podido hacer jamás, cumpliendo tu santa ley y muriendo el sacrificio por los pecados y también resucitando, Señor, al tercer día, viviendo pues ahora para interceder por su pueblo. Y sabemos que es la intercesión que tú recibes, que tú escuchas, Señor, que tú nunca dejas de responder, de escuchar. Señor, pues te damos la gloria, Señor, porque este Salvador tan grande. Pedimos al Señor, por lo tanto, que nos perdones y limpies nuestros pecados por amor a tu Hijo. Queremos, Señor, pedirte que tú pues Señor, hagas también ser conscientes de nuestros fallos, Señor, aún aquellos que nos sean ocultos. Pedimos que seamos también renovados día tras día, Señor, por tu gracia, por el Espíritu Santo en nosotros, y que seamos, Señor, transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que en esto también tú seas glorificado, Señor. Amén. Para que en esto también el Señor Jesucristo sea glorificado, en un pueblo que refleja también pues cómo es Él. Señor, Él es la luz del mundo. Pues danos a nosotros también esto, ser cada vez como Él es, y que de esta manera seamos la luz del mundo. Señor Dios nuestro, pues ante ti estamos, Señor. Queremos celebrarte por tu gracia, por tu bondad que hemos podido nosotros recibir, por el Espíritu Santo que es puesto en nosotros, Señor. Y también, Señor nuestro, pues por esta
esperanza eterna que tenemos, Señor. Esta esperanza de poder estar un día ante tu presencia, Señor, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, Señor, juntamente con toda la gran multitud que ojo humano no puede contar, pero que tú conoces a cada uno, Señor, de ellos, que estará delante de ti, delante de tu trono para siempre. Y te glorificaremos, Señor, en el cuerpo glorificado y en alma, Señor, en estos cielos y tierra nueva que estamos esperando. Porque estamos esperando, sí, esta venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor, a su regreso, para que, Señor, pues sean consumadas todas las cosas, Dios nuestro, y podamos estar con nuestro Salvador para siempre. Te pedimos, Señor, pues que también nos dice en tu palabra que quien tiene esta esperanza, pues se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, pues que nos sigas tú, pues purificando y limpiando y perfeccionando. Y por eso también, pues pedimos por esta reunión, todo lo que hagamos, Señor nuestro, para que sean, Señor, también, además de ser en tu adoración, que por medio de ellas también nosotros recibamos gracia, que sean medios de gracia por los cuales podamos crecer, Señor, crecer en tu conocimiento, en gracia, Señor. Que tú bendigas, pues, todo lo que hagamos, y en especial tu santa palabra, Señor, el estudio de la misma, que el Espíritu Santo la aplique, Señor, a nuestras vidas, a cada una, a las vidas de cada uno de nosotros. Y pedimos, Señor, pues, que en esto también seas tú glorificado, y que nuestra vida dé también mucho fruto para tu gloria, Señor nuestro. Amén. Pedimos también por todos aquellos que no están ahora presentes, Señor, tú los conoces. Señor, pedimos que tú los guardes de mal y los bendigas en esta hora. Pedimos también por cada familia que estamos aquí representadas. Pedimos al Señor también tu bendición sobre cada miembro de ella, Señor, que también tú le extiendas a tu protección a cada uno de ellos. Y sobre todo, Señor, queremos pedirte que Señor, de los nuestros, Señor, que todavía no son tuyos, que, Señor, tú también en gracia los llames, Señor, a la fe en Jesucristo para que sean salvos. Señor, te los encomendamos, Señor. Queremos, nosotros quisiéramos ver, pues sí, a nuestras familias, nuestros familiares, Señor, nuestros cercanos, Señor, salvos, y te los presentamos. Padre nuestro que estás en los cielos, pues tú ves todas las cosas. Pedimos por tu iglesia, perseguida, Señor, en el mundo. Queremos pedir que tú los guardes, Señor, a los tuyos, Señor, y les des también la fortaleza para perseverar, Señor, siempre confesando a tu Hijo Jesucristo. Queremos pedirte también de manera especial por este iraní, Youssef Nadarkhani, para que tú tengas también, pues, misericordia, Señor, que tú puedas también, gracias a la presión internacional y por otros medios, Señor, hacer que él pueda salir otra vez en libertad. Y te pedimos, Señor, pues también para que le alumbres los ojos del entendimiento, para que puedan conocer al Señor Jesucristo en toda su gloria divina. Pedimos, Señor nuestro, que tú, pues, estés también con Señor, las iglesias. Señor, esperamos el día de mañana, Señor, domingo, que tú bendigas el día de reposo, Señor, en las congregaciones. Tú los bendigas para que, Señor, tu reino también sea manifestado y también avance. Y, Señor, que cada vez haya más personas que te conocen, Señor, que se pueda, Señor, pues tu reino extender, Señor, en estas tierras, Señor, en esta ciudad de Bilbao, Señor, en Miranda. Pedimos al Señor que tú cada vez seas conocido por más gente, y de esta manera tú cada vez seas más glorificado en este país. Y ahora, pues, te pedimos, Señor, que sigas estando con nosotros, Señor, nos sigas dirigiendo, Señor, y nos sigas bendiciendo con tu presencia, y poniendo tu bendición en todo lo que hagamos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, dame gracias. Amén. Vamos a cantar otro salmo también, el Salmo 25, unos versículos, unas estrofas. El Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Un salmo de confianza, dice, elevar el alma, alzar el corazón al Señor. Y es lo que queremos hacer en este tiempo. Es un salmo que nos habla también de, bueno, que el Señor, pues, toma este compromiso de guiarnos en esta vida, de enseñarnos su palabra, enseñarnos su voluntad
y veremos cómo está lleno este salmo de promesas que el Señor nos va a enseñar a su palabra, como es también la palabra, la promesa del nuevo pacto, por ejemplo en Hebreos, ¿no? Que el Señor va a enseñarnos, va a grabar su palabra en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Vamos pues a cantar este salmo para su gloria. Vamos a cantar hasta el versículo 14. A ti mi alma he alzado, confié, Dios mío, en ti, no sea yo avergonzado, ni alégrense de mí, mis contrarios no serán los que te esperan burlados, en vergüenza caerán los sin causa revelados. Entende, hazme tu vía, por tus sendas guíame, sé en tu verdad mi guía. Jehová, instrúyeme, porque eres tu Señor, el Dios de la salud mía. En ti, oh mi ayudador, he esperado todo el día. De tus bienes y tus gracias, oh acuérdate, Señor, y de tus misericordias, que ellas perpetuas son. Quita de mi mocedad rebeliones y pecados, Señor, según tu bondad, jamás se haya olvidado. Jehová es bueno y recto, al pecador mostrará el camino verdadero. Jehová también hará en justicia caminar al humilde noche y día. A los mansos hará andar su carrera y recta vía. Son de Dios todas las sendas, misericordia y verdad, a los que oyen sus palabras y su pacto de bondad. Por tu nombre, Jehová, me perdonarás mi falta, que es grande mi iniquidad, ante tu justicia alta. ¿Quién será entre los hombres el que a ti te temerá? Fuera de otros instructores, tu camino escogerá, en el bien reposará, él con paz tranquilamente, y la tierra arará para siempre su simiente. De la comunión los dones dulcemente gozarán los que en cuyos corazones gran temor de ti tendrán. Jehová hará conocer los secretos de su pacto, sabrán ellos proceder según su consejo santo. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3, primeramente, el versículo 13. Tenemos es el pasaje del bautismo de Jesús. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Y así la palabra del Señor.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Y vamos a también a leer este mismo Evangelio, Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, los últimos versículos de este Evangelio. El versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, pues cada verano nuestra familia, para ir a visitar a los familiares de mi mujer, pues tenemos que ir a la República Checa. Y entonces, tenemos que atravesar normalmente toda Francia, ¿no? Desde el sur hasta el norte. Y Francia, podemos... el tramo que podemos evitar ir por autopista lo evitamos porque ahí es bastante caro, pero ahí es tan largo que muchas veces cogemos las autopistas para ir rápido. Entonces, una de las cosas de las autopistas en Francia es, aparte de que tienen una buena área de descanso, aparte tienen ahí, es curioso que siempre van anunciando, en cada región, pases por donde pases, te van anunciando pues algo propio de la región. Entonces, no será pues el queso, otro será pues lo que sea. Hay una que siempre es curioso que es conocida por sus pollos, ¿no? Entonces, a lo largo es la región de Brest. Entonces, a lo largo de esa región, pues ves aquí siempre pollos anunciados, ¿no? Carteles grandes de pollos a lo largo de la autopista. Entonces, el caso es que ya llegando a Alemania, hay un cartel que no me había dado cuenta los años que vamos ahí a Francia, a la República Checa, quiero decir, pero este año sí que me he dado cuenta, nos hemos dado cuenta, que es un cartel que pone la línea de la división continental de las aguas. Es decir, que pasa la autopista por encima o cerca del lugar donde, pues, de un lado de esta línea, de un lado de la autopista, las aguas, pues van a ir, de las aguas de los ríos, quiero decir, van a ir a desembocar al Océano Atlántico, eso a un lado, y del otro lado, pues van a ir a desembocar al mar Mediterráneo. Es la línea de separación de las aguas. Entonces, es algo que digo que nos ha llamado, me ha llamado la atención, la línea continental de la división de las aguas. Y esto también existe, podemos decirlo así, en cuanto a la Iglesia del Señor Jesucristo, en cuanto a también las doctrinas, las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay algunas doctrinas que es como si fuera una línea de división, una línea de separación. Hay unas doctrinas que hacen una separación a dónde está la Iglesia del Señor Jesucristo y a dónde no está la Iglesia del Señor Jesucristo. De una manera muy general podríamos decir que una de estas doctrinas fundamentales es
la doctrina acerca de la Trinidad. La Trinidad. El mantener esta doctrina, el creerla, el confesarla, el vivirla, y el no creerla es algo, no es una mera división de opiniones o diferencias doctrinales, pero en puntos, digamos, secundarios. A veces los cristianos creemos en doctrinas fundamentales, estamos de acuerdo en la doctrina de la Trinidad, en la Biblia, la palabra de Dios, en la salvación. Tenemos muchas cosas en común, pero pues hay cosas, digamos, podemos decir, de importancia secundaria de la que no depende la salvación, ¿no? Y pues unos tienen unas creencias en un sentido y otros otra creencia en otro sentido, pero esto no hace que no veas al otro como no lo veas como un no hermano en Cristo, ¿no? Que no lo consideres que ya no es tu hermano o que eres un hereje que está perdido. Esto no es así en cosas menores. Pero hay enseñanzas, hay doctrinas que tienen esta importancia, y pues esta es ciertamente la doctrina de la Trinidad. Nos hemos dado cuenta, estos textos que hemos leído en Mateo, pues nos está hablando está hablando de la Trinidad, está hablando del Padre, está hablando del Hijo, está hablando del Espíritu Santo, primeramente en el bautismo de Jesús, que Jesús el Hijo, estaba siendo bautizado cuando vino el Espíritu Santo en forma visible como una paloma, y se oyó también la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo la complacencia. Y fue pues entonces, digamos, vemos una manifestación de las tres personas de la Trinidad, manifestación simultánea al mismo tiempo del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Y después, al final del Evangelio, hemos visto la llamada Gran Comisión. Mateo 28, cuando dice: id y predicad el Evangelio, enseñad a todas las naciones, y dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre, en singular, único, en el nombre de Dios, pero dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos encontramos entonces también con la Trinidad también en este pasaje. La Trinidad, y para muchos hoy en día la palabra Trinidad pues le tienen una aversión, y esto es también a gente, digamos, incluso cercanos dentro del mundo evangélico, que pues no, la gran excusa o la gran acusación, digamos, que se puede decir en contra de la Trinidad para muchos es: esta palabra no existe, no figura como tal en la Biblia. Y es verdad, coges la Biblia, coges una concordancia, vas buscando la palabra Trinidad y no la vas a encontrar, no encuentras la palabra Trinidad en ella, ¿vale? De acuerdo, estamos en esto de acuerdo, pero esto no significa que la enseñanza que está expresado por la palabra Trinidad no se encuentre en la Biblia. Eso es primeramente lo más importante, y sobre todo hemos de tener en cuenta una cosa, que es por qué entonces se empezó a utilizar la palabra Trinidad, por ejemplo, en la Iglesia por los cristianos. Pues por una razón fundamental, que era que pues había gente que se decían cristianos, que tenían la palabra y que entonces estaban enseñando lo contrario. Y entonces pero tenían la Biblia. Tenían la Biblia y utilizaban la Biblia para, sostener y defender esos errores. Con lo cual, se vieron en la necesidad de emplear esta palabra Trinidad con todo lo que ella, significa. ¿Para qué? Pues para distinguir el que dice errores del que no dice errores, del que dice la verdad acerca de Dios y del que no dice la verdad acerca de Dios.
Son asuntos tan importantes que tienes que decirlo. Es como ponerlo en una prueba. Decir, bueno, tú eres capaz de suscribir, tú crees realmente esto, que existe un único Dios en el cual pues subsisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una trinidad de personas en un único Dios. Entonces es la manera de ver pues quién verdaderamente mantiene la fe de la palabra de Dios y la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, porque si no lo haces así, pues vas a estar codo con codo y mano de la mano con gente que está negando, decimos, una parte importante, fundamental de la palabra de Dios. Entonces, para la gente que le gustan, digamos, las medias tintas, la gente que le gusta, digamos, la ambigüedad, ¿no? Que las cosas estén así, digamos, no claras, ¿no? Un poco blanco, un poco negro, que no esté en las cosas claras, pues no le va a gustar la palabra Trinidad. Pero a la gente que le gusta la claridad de ideas y sobre todo tratándose de la palabra de Dios y sobre todo tratándose de una enseñanza fundamental de la palabra de Dios, pues ven la necesidad y no solamente ven la necesidad de que estás completamente de acuerdo en su uso. Por supuesto es en nuestro caso. Por supuesto que vemos que es una necesidad. Pero en todo caso, en esta tarde no había pensado tanto en discutir o tratar acerca de la palabra, sino más bien ver el significado de lo que ella digamos recoge, lo que la enseñanza que está detrás de la palabra Trinidad, ¿no? Entonces, de una manera sencilla, podemos verlo que la Trinidad, la doctrina, la enseñanza de la Trinidad, pues está basada en tres verdades. En tres verdades que son necesario pues creer, mantener, pero es necesario mantenerlas todas y al mismo tiempo, no solamente, como vamos a ver, pues una o dos, ¿no? Sino es necesario verlas las tres al mismo tiempo. La primera verdad es que la palabra Trinidad, por supuesto, significa que hay un único Dios verdadero, ¿verdad? Un único Dios verdadero. Lo vimos la semana pasada, cómo Pablo estuvo predicando ante el auditorio de paganos, de filósofos, allí en Atenas, en Hechos 17. Veíamos que se nos habla de la existencia del Dios vivo y verdadero, la necesidad de convertirse de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y es un solo Dios. Entonces, esto es una enseñanza básica de la Biblia. Podemos pensar en el llamado Shema Israel, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Es el pasaje tan conocido cuando se dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jehová uno es. Esto era, digamos, la confesión de fe más importante, básica en Israel, en el Antiguo Testamento. Estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La confesión de fe fundamental en el Antiguo Testamento, en Israel. Jehová uno es, Jehová uno solo es. Existe un solo Dios verdadero. Hemos visto esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos esto, Primera de Corintios, por ejemplo, en el versículo capítulo 8, en el versículo 6. Podemos leer también el versículo 5, porque lo está aquí contrastando con los dioses de las naciones, los dioses paganos. Dice: pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros
Sin embargo, solo hay un Dios, un solo Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces vemos, hay un solo Dios vivo y verdadero. Un solo Dios. Y aquí, pues bueno, esto es una creencia, bueno, por supuesto, de la palabra de Dios, es cristiana, pero también esto lo podemos encontrar fuera del cristianismo. Ya hemos hablado de los judíos, ellos creen en un solo Dios, ¿verdad? Ellos también, por ejemplo, los musulmanes creen en un solo Dios, no creen en muchos dioses, creen en un solo Dios. Son monoteístas en el sentido de que creen en un Dios. Entonces, bueno, es una cosa, digamos, fundamental. Vemos, es algo fundamental. Solamente lo niegan esto, digamos, los ateos. Los ateos. Estamos hablando, sobre todo la semana pasada, acerca de los ateos y tal. Bueno, pero los ateos, en realidad, bien pocos hay. Bien pocos hay porque, bueno, son, digamos, sí, teóricamente pueden llegar a ser, o decirse ateos, pero no viven. O no van a ser completamente coherentes con su ateísmo, ¿no? Hay un científico en el Reino Unido, se llama Richard Dawkins, él es, no sé, creo que también es zoólogo. Bueno, el caso es que es una especie de profeta, de apóstol de los ateos hoy día, de los evolucionistas, y él es muy beligerante, y él no tiene las cosas muy claras. Él dice, no, Dios no existe, entonces no hay ningún sentido en la vida, no hay ningún propósito en la vida, ¿no? Es solamente vivir y después te mueres y adiós, no hay nada, ¿no? La vida es, lo que decíamos la semana pasada, de la perspectiva de los ateos. Bueno, la vida pues no tiene ningún sentido vivirla. Pero claro, él no lleva, es curioso, no lleva a su extremo su creencia, digamos, en la evolución y en su ateísmo, porque hasta un cierto punto, él va hasta un cierto punto, pero no hasta lo último, porque entonces no hay ni bien, no hay ni mal, no, pero él, sí, él dice que hay que ayudar a los pobres, y hay que ayudar a los enfermos, etcétera, etcétera, aunque eso no concuerde con su manera de pensar, pero digamos que no es plenamente consciente, y él ve esto, él dice, no, yo pues teóricamente lo soy, pero a un nivel práctico no. Entonces, de gente que verdaderamente sea atea, consecuente, pues hay muy pocos. Los pocos que ha habido, pues monstruos, ¿no? Hitler, ¿no? Pongamos, por caso, gente así, ¿no? Que son capaces de hacer cualquier animalada. Para ellos no existe Dios, no existe bien, no existe mal. Entonces, esto es para decir que existe un Dios y, bueno, de una manera o de otra, muy mal tienes que estar para no verlo o para vivir plenamente con esta creencia. Entonces, digamos, sí, los cristianos tenemos la Biblia y la Biblia nos lo dice, pero bueno, ya digo, no estamos, digamos, no somos los únicos que creen en un solo Dios. Eso de acuerdo. Vale, estamos de acuerdo. Por eso decíamos de que son tres verdades y se tienen que mantener las tres. Porque ahora hay que ir un paso más allá y ver también pues la siguiente verdad acerca de la Trinidad. Si te quedas, digamos, en la primera, pues te vas a quedar solamente siendo a lo mejor un musulmán o un judío u otros, ¿no? Pero vas un paso más allá, como enseña la palabra de Dios, la Biblia, y es que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, bueno, vemos, la Biblia enseña que hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo, y que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios. Y de manera parecida también en cuanto a la existencia de un solo Dios, pues normalmente no hay dificultades, la gente no tiene dificultades para pensar que el Padre es Dios. ¿Por qué? Pues porque muchas veces incluso se asocia solamente o se piensa en Dios solamente como si fuera el Padre. Dios el Padre,
creador de los cielos y de la tierra, ¿no? En la Biblia, pues cuando se habla de Dios, pues muchas veces se está, pues es como si solamente se estuviera centrándose en la persona del Padre. La Escritura pues le atribuye pues particularmente a Él una serie de obras: la creación, la providencia, la elección. Entonces no hay, digamos, un problema en este sentido de gente que niegue que el Padre es Dios. El problema es cuando hablamos del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, del Hijo, la Escritura enseña claramente que Él es Dios, su divinidad. Podemos ver en Juan capítulo 1, vamos a ver entonces unos pasajes en este sentido. Juan capítulo 1, versículo 1. Conocemos este tan conocido pasaje. En el principio era el verbo entre paréntesis es la palabra, es Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vemos, se nos está hablando con Dios. De alguna manera se nos está distinguiendo lo de Dios. Vemos, Dios Padre. Pero por otro lado se está afirmando que Él es Dios. En principio era el verbo era con Dios, al mismo tiempo distinguido, pero también vemos, Él es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Este es el mismo inicio del libro, pero si continuamos leyendo y llegamos hasta el final, vemos que concluye precisamente también con esta misma afirmación en la boca de un incrédulo, Tomás. En la boca de un incrédulo, el apóstol Tomás. Entonces vemos en el capítulo 20 y 28, que es cuando Jesús, después de resucitar, se le aparece. Tomás había pues expresado sus dudas, ¿no? Si no veo sus manos, su costado, sus heridas, entonces no creeré. Entonces Jesús se le aparece y le enseña sus manos, sus heridas, después de haber resucitado, y dice, pues no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces vemos que, en cierto modo, la primera declaración del libro, pues es la que se retoma prácticamente en lo último que se dice del libro, y entonces vemos que el propósito del libro es precisamente que no solamente Tomás, sino que todos los demás que son incrédulos, crean y confiesen que Jesucristo es Dios, y no solamente Dios, sino puedan decirlo, Dios mío. Vemos que es el propósito del libro, nos lo dice en el capítulo 20, versículo 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Hijo de Dios, hayamos visto acerca del Padre. Entonces es Hijo en relación con el Padre. Pero bueno, vamos a continuar con otras declaraciones de la palabra de la Biblia, hablando de la divinidad, de que Jesucristo es Dios. En Romanos, el capítulo 9, versículo 5, y ahí pues también leemos de quiénes, está hablando de los judíos, del pueblo de Israel, de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vemos una declaración formal como Juan 1.1, pues Romanos 9.5. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Otra declaración nos la encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. ¿Filipenses o Colosenses? Filipenses, capítulo 2, versículo 6. 2:6. Sí, cuando dice que haya también entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, vemos esta expresión, que Él era en forma de Dios. Aquí también de esta manera vemos que se está expresando su divinidad, ¿no?
¿Qué significa que alguien es en la forma de Dios? No está hablando aquí de que estaba hecho a imagen de Dios, como somos los hombres o fuimos los hombres al ser creados por Dios, sino la forma de Dios. Alguien que tenga la forma de Dios es divino. Es divino, se está afirmando aquí su divinidad. Pero también más claramente leemos, por ejemplo, en Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Dice que hemos de estar aguardando los creyentes la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vemos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No está hablando en separado, ¿no?, de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, no, sino hay un solo de nuestro gran Dios y Salvador, como en griego, de nuestro gran Dios y Salvador. Aquí pues está refiriéndose a Jesucristo como el gran Dios. Y pues también encontramos esto en 1 de Juan capítulo 5 y versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Se está refiriéndose al Hijo, a Jesucristo, porque no hay pues otro, digamos, antecedente en la frase. Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces está claro que la palabra de Dios, la Biblia, enseña de manera formal, con declaraciones que nos dicen Jesucristo es Dios. No solo esto, también no podemos hacer, por supuesto, un estudio muy en profundidad acerca de esto, porque eso sería verdaderamente un capítulo bastante importante y nos llevaría mucho tiempo, sin duda. Pero podemos ver, por ejemplo, que no solamente se le dan pues estas declaraciones, Él es Dios, también en la Biblia a Jesucristo también se le atribuyen atributos de la divinidad de Dios. Sabemos que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es todopoderoso. Pues bien, se le llama así precisamente a Jesucristo, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, cuando dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, y el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso, con T mayúscula, el Todopoderoso. ¿Y está hablando quién? El alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Quién es Él? En el mismo libro del Apocalipsis, un par de versículos más adelante, dice en el versículo pues 11, que bueno, oyó una voz detrás de mí como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardis, Filadelfia, a la Odisea. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién era el alfa y el omega, el todopoderoso? El Hijo, Jesucristo. Así, por lo tanto, tenemos declaraciones formales: Jesucristo es Dios. Tenemos que entre otros se le atribuye el atributo de la omnipotencia. También se le atribuyen obras de Dios en la creación, en la providencia. Por quedarnos aquí, en la creación podemos leer en Juan capítulo 1 versículo 3: todas las cosas por Él, por el Verbo, por Jesucristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, ha sido hecho, fue hecho. Entonces, Él, Jesucristo, ha hecho todas las cosas. Él es el Dios, por lo tanto, que ha creado todas las cosas. Colosenses capítulo 1 versículo 16 también, hablando de la obra de la creación, dice de Jesucristo que 1:16: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces vemos, está hablando de que Él tuvo una parte como agente en la creación. Él
formó parte de la creación, Él estuvo activo en la creación. O también, pues, esto mismo en Hebreos capítulo 1, en los versículos 2 y 10, cuando dice: en estos postreros días nos ha hablado Dios por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de Cristo, por medio de Él lo hizo. Y en el versículo también 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién está hablando? Pues del versículo 8, más del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces vemos que está bien claro en la palabra. Se nos enseña que Jesucristo es Dios. Bueno, a no ser que seas un testigo de Jehová que coja los pasajes, por ejemplo, en los que se enseña que Jesucristo es Dios y lo traduces de manera que no lo afirmes. ¿Y por qué? Pues no porque ellos tengan un especial cuidado en traducir lo que dice el griego, sino porque no quieren, permiten decirlo así, no le da la gana de traducirlo correctamente. No quieren afirmar que Jesucristo es Dios. En Juan capítulo 1 o en todos los demás. Porque pues llegan hasta adulterar la palabra de Dios. Porque no quieren creer en ello, pues entonces lo mejor es adultero allí donde se dice lo contrario. Esto en cuanto a Jesucristo el Hijo, pero también en cuanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, se nos habla sin duda mucho más acerca del Hijo que del Espíritu Santo. El foco en la Biblia está puesto sobre el Hijo y es el Espíritu Santo también el que lleva a la gente a que crea en el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo, pues hay menos declaraciones, pero también las hay. Entonces vemos que a Él también se le dan los nombres de Dios en la Escritura. En Hechos capítulo 5, que es el pasaje del juicio sobre Ananías y Zafaria, leemos en el capítulo 5 de Hechos, versículos 3 y 4. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces en el versículo 3 dijo: has mentido al Espíritu Santo. En el versículo 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Con lo cual vemos que Él nos está llamando que Él es Dios. Podemos leer también en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, vemos, se nos habla de la iglesia, el templo del Espíritu, el templo de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué somos los creyentes el templo de Dios? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, vive en nuestro corazón, en nuestra alma. Entonces vemos, el templo de Dios es igual a que en uno more el Espíritu Santo. Y leemos ya, por último, en este sentido, en 2 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Vemos, se le está dando el nombre, el título de Señor, que por otra parte, en el Nuevo Testamento, pues está sobre todo aplicado a Jesús, al Hijo. El Espíritu Santo, entonces, es el Señor también. Tiene también los atributos. Habíamos dicho que Jesucristo tenía los atributos de Dios, que era el Todopoderoso. Bueno, pues también no podemos hacer un estudio exhaustivo, pero sí
podemos ver que, por ejemplo, tiene el don, el atributo, por ejemplo, de la eternidad. Hebreos capítulo 9, versículo 14, cuando dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que por ellas sirváis al Dios vivo. ¿No es esto? Sí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, sí, el Espíritu Eterno, entonces vemos que Él es eterno, tiene el atributo de la eternidad, y esto significa de que Él es increado, nunca fue creado. Siempre ha existido, desde eternidad hasta la eternidad, siempre Él ha existido, es eterno, el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo. Y vemos también algo importante en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu, es que Él también existe en Dios. Existe en Dios mismo. Es el Espíritu de Dios porque existe en Dios. Leemos en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Versículo 13. 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Entonces, hablará todo lo que oyere, tomará de lo mío. Y entonces vemos que aquí esto lo tenemos que mirar, comparar con lo que se nos dice en 1 de Corintios, en el capítulo 2 de 1 de Corintios, cuando se nos dice allí, versículos 10 y 11, pero Dios nos las reveló, las cosas que habían estado ocultas, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Y quién puede escudriñar la mente de Dios? La mente de Dios es infinita. ¿Quién puede escudriñar la mente de Dios? Un espíritu igualmente infinito. Ninguna criatura puede comprender el ser de Dios. Y aquí se nos dice que el Espíritu lo escudriña todo hasta lo profundo de Dios. Entonces vemos, son declaraciones clarísimas acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces vemos, hay un Dios, hay un Padre, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el mantener esta segunda verdad también es fundamental porque, bueno, pues esto ya, digamos, va reduciendo el círculo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, se quedan fuera testigos de Jehová, por ejemplo, que ya hemos hablado de ello, que manipulan, pues, groseramente la palabra de Dios y dicen, no, solamente Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el Padre, es el único que existe y el Hijo es una criatura y el Espíritu Santo pues es de una fuerza o el poder de Dios, pero no es, digamos, una subsistencia personal, una persona en Dios, ¿no? Entonces solamente Jehová. O los mormones también, ¿no? Los mormones los mormones los mormones es otra cosa. Entonces, pero que tampoco creen en la Trinidad, ¿no? Y bueno, pues también hay que ver, ¿no? Pues a veces cómo la gente se expresa acerca de Dios, acerca del Hijo, acerca del Espíritu Santo, porque a veces parece como si el Espíritu Santo sea un poder que uno tiene o un poder que está a disposición de nosotros, pero no se le ve como Él es el Señor. Vemos, el Señor, Él es Dios, ¿no? O del Hijo, pues a veces, pues no sé,
Se oyen cosas como que si es el arcángel Gabriel, me habían dicho hace unas semanas, ¿no? Según qué círculos. ¿Cómo? El Hijo es, Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Entonces vemos que el mantener esto es fundamental. La primera verdad, existe solo un Dios. La segunda verdad, existe Padre, existe Hijo, existe Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero hay una tercera verdad. Hay una tercera verdad que hay también que mantener. Hay que dar un paso más, porque si nos quedamos ahí, también, digamos, está abierto al error. Y no es toda la enseñanza de la palabra de Dios acerca del ser de Dios. Que es que cada persona, digamos, es distinta con respecto a las demás. Y cada persona subsiste, además, por así decirlo, al mismo tiempo, desde toda la eternidad, en el ser de Dios. Y esto es muy importante y es fundamental también creerlo, no solamente creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, sino que son distintos y subsisten desde siempre en el único ser de Dios. Y esa es la verdad de la enseñanza de la Trinidad. Normalmente pues nos lo habrán enseñado de pequeñito, ¿no? Un solo Dios en tres personas, ¿no? Entonces se ha utilizado, pues a lo mejor se ha tomado palabras, conceptos para explicar esto, ¿no? Tomados a lo mejor del mundo de la filosofía, pero que son necesarios, ¿no? Una esencia del ser de Dios, ¿no? En tres personas, ¿no? En tres personas, en tres subsistencias personales. ¿Por qué persona? ¿Por qué utilizar la palabra persona? Bueno, yo tengo aquí a unos cuantos hijos, ¿no? Pues entonces uno es distinto del otro. ¿Por qué? Porque tienen rasgos distintos o características distintas, ¿no? Y obras distintas. Hacen obras distintas. Son pues, distintos. ¿Vale? Pues entonces esto también es bueno tenerlo en cuenta, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo ser de Dios, la misma esencia, pero también tienen unos rasgos que son propios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que el Padre es el Padre y cumple con una serie de obras particularmente atribuidas a Él. El Hijo es el Hijo y tiene unas características particularmente a Él y también igual con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, así pues también por encima podemos ver el Padre es el que engendra al Hijo. Y tenemos pues para esto un texto importante en Proverbios, en el capítulo 8, porque ahí está hablando una personificación de la sabiduría. Y esto es un antecedente en la Biblia de lo que hemos visto en Juan capítulo 1, cuando habla del verbo, de Jesucristo como el verbo. ¿Por qué? En Proverbios capítulo 8, entonces se nos habla también de... Ahí vemos que en capítulo 8 se nos está hablando de Jesucristo, la sabiduría, la palabra de Dios, el verbo. Y ahí también se nos dice que Él pues participó, el verbo, Jesucristo, el Hijo, en la creación. Cuando pues Dios hacía todas las cosas, ahí estaba yo. Dice este pasaje en Proverbios, y en el capítulo 8, pues leemos allí, se nos dice, versículo 25, antes que los... versículo 24, antes de los abismos fui engendrada. Engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Había sido engendrada desde antes de la creación, por lo tanto había sido engendrado desde antes de la creación, desde la eternidad. Por lo tanto podemos decir ha sido eternamente engendrado. ¿Por quién? Por Dios el Padre. El Padre, por lo tanto, engendra eternamente al Hijo. Entonces, lo propio del Padre es engendrar eternamente al Hijo, no crear, como dice este credo, ¿verdad?, de la Iglesia, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Sí? Hablando de Jesucristo. Entonces, ha sido engendrado, el Padre engendra,
El Hijo es, por lo tanto, engendrado, eternamente engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo, pues, procede del Padre y del Hijo. En Juan, capítulo 15, versículo 26. Juan, capítulo 15, versículo 26. Leemos allí: cuando venga el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él me dará testimonio acerca de mí. Entonces es enviado por el Padre y Él procede del Padre y del Hijo. Versículo 7 también: yo os digo la verdad, capítulo 16, versículo 17, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es, por lo tanto, también el Padre que lo envía, el cual procede el Padre y también es enviado por medio del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. Entonces vemos que tienen unos rasgos que les son propios: engendrar, ser engendrados, proceder del Padre y del Hijo. Eso en el interior, digamos, del ser mismo de Dios, según la palabra de Dios. Y después también vemos que en las obras, pues sobre todo, por ejemplo, vemos en la obra de la salvación, el Padre, normalmente se dice que Él es el que planea, digamos, desde la eternidad, o se le atribuye a Él, digamos, el decreto de la salvación. Aunque vemos que esto es una obra de todas las personas de la Trinidad, en la eternidad, digamos que fue un acuerdo, un pacto para la salvación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que salvara pues a un pueblo del pecado. Y Jesucristo iba a obedecer al Padre, y después el Espíritu Santo, digamos, vendría a esas almas y aplicaría esta salvación en sus vidas y en su corazón. De esta manera vemos aquí en Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando por sus discípulos, dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Padre le dio a un pueblo, a Jesucristo. El Padre, vemos, le atribuye aquí la elección de ellos. Y Jesucristo vino, por lo tanto, a morir por ellos, a hacer la salvación de ellos. Y el Espíritu Santo, pues es el que pues, nos regenera, el que nos hace nacer de nuevo. En Juan capítulo 1 nos lo enseña, que no hacemos de carne, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por el Espíritu de Dios nacemos de nuevo, ¿no? Hacemos de lo alto, Juan capítulo 3. Y cuando entonces pues Él nos regenera y nos da la fe en el Señor Jesucristo, nos sella con el Espíritu Santo de la promesa en Efesios capítulo 1. Y esto es importante ver, que son tres personas distintas. Porque si no, pues también está abierto a un error, que es pensar que primero Dios es Padre, luego es Hijo y luego es Espíritu Santo, como que Dios va cambiando de Padre a Hijo y de Hijo a Espíritu Santo. Y que el Padre fue una manifestación de Dios del Antiguo Testamento, después el Hijo fue una manifestación de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento, y que el Espíritu Santo es una nueva manifestación de Dios ahora en los tiempos de la Iglesia. Esto se llama modalismo.
el modalismo, pues te dirá, no, si nosotros creemos también, ¿no?, que Jesucristo es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, pero después te van a decir, no, pero no la Trinidad, no tres personas que son distintas, pero que son también cada una de ellas plenamente Dios. Es que esto es la cuestión de la Trinidad, ¿no? Que son tres personas distintas, pero cada una tiene plenamente el ser de Dios, no una parte de Dios. Plenamente el ser de Dios. Y claro, como esto entonces no nos resulta muy fácil de entender, ¿verdad? Porque no es esto inteligencia natural, no es esto que uno se ha puesto aquí a deducirlo, no es uno que me lo han enseñado en los libros de filosofía, no es algo que nos viene a la mente, como nos dice en 1 Corintios capítulo 2, no son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de la mente, al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para revelárnoslas a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces son reveladas por el Espíritu Santo. Y entonces, como son difíciles de entender para la mentalidad natural, pues entonces vamos a intentar negociar o vamos a intentar arreglar. No, pues no somos arrianos, no somos testigos de Jehová, pensamos que Jesucristo es Dios. Decimos incluso que Jesucristo es el único Dios. ¿Conocen tal vez pues este grupo que se les conoce como los solo Jesús? Los solo Jesús son, pues esto, lo que decimos, ellos no creen en la Trinidad y creen que el único Dios es Jesús, es digamos, el nombre verdadero de Dios, y que antiguamente pues ha habido, pues eso, lo he dicho, manifestaciones sucesivas de Dios, pero no una trinidad de personas en el ser de Dios. Y esto es algo pues grave. Esto es algo grave. Bueno, esta semana pues han estado al corriente tal vez de lo que ha ocurrido con este pastor en Irán, Youssef al-Qaradawi, que están pues ven de su vida, digamos, un poco ha sido condenado a muerte por haberse convertido o haber abandonado, apostatado el Islam, ¿no? Entonces, en un principio se ha dado la información de que él era un pastor evangélico, pero después, conociendo más, se ha dado a entender, se ha sabido que él es de un grupo de estos, de un grupo de los solo Jesús. Entonces, él no cree en la Trinidad. ¿Cómo no creen en la Trinidad? Pues todos estos, pues este grupo de los pentecostales unitarios, los solo Jesús, ¿no? Y bien, pues vemos que esto es importante porque son aparentemente pentecostales, como tantos otros pentecostales hay que son trinitarios. ¿En qué se les diferencia? Vale, pues uno diría, mira, al final es una pequeña doctrina, al final es una doctrina, una enseñanza de hombres, el nombre mismo de la Trinidad pues no existe en la Biblia, ¿no? ¿Qué importancia hay? ¿Por qué vamos a ser tan cerrados, no? ¿Por qué no considerarlos ahora a ellos también como una denominación evangélica más, no? Hombre, pues la verdad es que esto es, el mantener las tres verdades al mismo tiempo es la línea divisoria de dónde está la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde está la iglesia del Señor Jesucristo? Pues en algún lugar de aquellos que están enseñando la doctrina de la Trinidad. No todos los trinitarios, no todos son la verdadera iglesia, pero en algún lugar. ¿Por qué? Pues mirad, primeramente por Dios mismo. Primeramente por quién es Dios. Si Dios es un Dios trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las tres personas el mismo Dios, así se nos revela en la palabra de Dios. Si tú no adoras a ese Dios, no estás adorando al Dios de la Biblia. Si tú no crees en ese Dios, no estás creyendo en el Dios de la Biblia. Estás creyendo en dioses de otras religiones, por ejemplo, que son monoteístas, sí, pero como el Islam, el judaísmo, o pues, estos unitarios o unicitarios, como se les quiera llamar. Pero si el Dios de la Biblia es todo lo que hemos dicho, y lo es, entonces no
adorarlo, no servirlo, no creerlo es no creer en el Dios de la Biblia. Estás creyendo en otro Dios. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Un Dios trino, uno pero trino, con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. No puedes sustraerle la gloria a Dios de esa manera. No puedes. Pero además vemos que la Biblia es un libro maravilloso porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen rasgos propios entre sí, pero cada uno también ocupa un lugar en la obra de la salvación, ¿verdad? Es el Hijo quien muere en la cruz, no murió el Padre, ¿verdad? A veces oramos los evangélicos, decimos, Señor, hablando al Padre, no, orando al Padre, te damos gracias porque muriste en la cruz. El Padre no murió en la cruz. El Padre recibió el sacrificio del Hijo en la cruz. Si tú no mantienes la distinción de la Trinidad, la muerte de Cristo, ¿qué es para ti? ¿Qué valor es para ti la muerte de Cristo? Si no mantienes, si mezclas las personas de la Trinidad, vas a mezclar también la obra de la salvación. ¿Verdad? Sin embargo, la muerte de Cristo, vemos, fue que Cristo murió y se presentó al Padre en ofrenda por el Espíritu Eterno y fue un sacrificio al Padre. Y el Padre descargó su ira sobre su Hijo inocente, apartando su rostro, y pues Él, Jesucristo, se llenó en la cruz del Calvario con los terrores del infierno, porque estaba muriendo Él por los que el Padre les había dado. Entonces vemos aquí cada persona está haciendo, digamos, su obra en la salvación. No puedes entender la salvación de la Biblia. No puedes entender la salvación de la Biblia si no es desde la perspectiva del Dios Trino. No se entiende, es un batiburrillo, es una mezcla. Es al final una mezcla de todo y al final, ¿qué te queda? Pues no te queda nada en claro, ¿no? ¿Cómo entender sino lo que nos dice aquí Isaías? Isaías 53, versículo 6, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el siervo sufriente, Jesucristo, el Hijo, que hemos visto que es también Dios, plenamente Dios, el pecado de todos nosotros. Así que en ese momento Jehová cargaba sobre el Hijo el pecado de todos nosotros, o como dice también en el versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. No está hablando pues de cosas sucesivas, sino que Jehová en ese momento lo estaba a su Hijo también sujetando a padecimiento, como cuando Jesucristo se bautizó. En ese mismo momento, simultáneamente, aparecieron las tres personas de la Trinidad, el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo del cielo como paloma y la voz del Padre. Al mismo tiempo. Vemos, al mismo tiempo, no tres fases sucesivas, no tres transformaciones de Dios, no es esto. Entonces, bueno, pues alguien puede estar a lo mejor en un grupo que no crea en la Trinidad. Llámese pentecostal, llámese este, llámese el otro, llámese testigo de Jehová, llámese lo que sea, como se quiera llamar, como se llame. Estás en un grupo de estos, sal corriendo. Sal corriendo, ¿por qué? Pues porque Dios no está ahí. No es el Dios trinitario, trino, al que ellos adoran, no es el Dios de la Biblia. Están, a lo mejor, pues adorando a otro Dios, el Dios de su imaginación. No es el Dios de la Biblia. Ahí no está, ahí no vas a encontrar verdaderamente la palabra de Dios, la buena palabra de Dios que nos salva. Ahí no vas a conocer verdaderamente a Dios. Sal corriendo y ve a una iglesia donde se enseñe verdaderamente la palabra de Dios. Y también, pues, para nuestro uso, para nuestra exhortación, hemos de tener presente todo esto. Hemos de tener presente, pues, que Dios es un Dios trino. Un solo Dios, pero un Dios trino. Es un Dios trino que viene a nosotros en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. El Padre que planeó, pues, nuestra salvación. El Hijo que la realizó
en el tiempo y que el Espíritu Santo la aplica ahora en nuestros corazones. Entonces, está el Hijo orando al Padre y están enviando el Espíritu Santo a ti. Y si viene el Espíritu Santo a ti, tienes al Padre en el corazón, tienes a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Pues porque tienes al Espíritu Santo. No es que haya mezcla de personas, pero tienes al Espíritu Santo y como Él es Dios, pues tienes al Padre y al Hijo. Romanos, capítulo 8, leemos cuando nos dice que más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces vemos, aquí se llama al Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Cristo. Y después también le llama el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús. ¿Quién fue? El Padre. Entonces vemos, es el Padre, el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo, es Cristo. ¿Y por qué? Porque hay una Trinidad de personas en la divinidad, pero es que cada una de ellas es plenamente Dios. Vemos lo que es ser morada de Dios, ser templo del Espíritu. Entonces, significa por lo tanto que hemos de creer en Dios, pero hemos de creer también a cada persona de la Trinidad. Hemos de creer en el Padre, hemos de creer en el Espíritu Santo, hemos de creer en el Hijo y de creer en el Espíritu Santo. Hemos también de obedecer al Padre, obedecer al Hijo, obedecer al Espíritu Santo. Hemos de adorar al Padre, adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo. Hemos de tener comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Y teniéndolas, pues tendremos esta comunión con Dios. Nuestro Dios es un Dios uno y un Dios trino. Un Dios trino. Entonces, vemos, creyendo, podemos entonces decir, pues como decía el Salmo 25, gloria mía, ¿no? Poder decir a Dios, a este Dios trinitario, tú eres mi gloria. Poderle decir también, como un padre de la iglesia decía, ¿no? Mi Trinidad. Mi Trinidad. Eres mi Trinidad que estás por mí, que has venido a salvarme, que me salvas en cada una de tus personas. Y vivir para este Dios. Este Dios que nos ha amado y que nos salva por su bonito amor y misericordia. Porque así sea, que el Señor de Dios en la palabra. Amén. Padre nuestro, te adoramos, Señor, por que tú eres, Señor, el Dios uno, verdadero, porque tú vives y reinas desde los siglos hasta los siglos, por haber planeado la salvación nuestra, habernos elegido en Cristo, tu Hijo, y te alabamos a Cristo, tú que eres el Hijo eterno de Dios desde el siglo hasta el siglo, te alabamos, porque tú viniste a buscar y a salvarnos, a obedecer perfectamente al Padre, aunque tú tenías la forma de Dios, eras igual a Dios, no tuviste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Te alabamos, Señor Dios Espíritu Santo, porque has venido a nuestra vida, Señor, a pesar de que nosotros somos pecadores y nosotros mismos has tenido misericordia de nosotros y nos has llevado a Cristo y hemos sido entonces rociados con su sangre. Y hemos sido, por lo tanto, pues, purificados, justificados, perdonados. Y somos morada tuya. Ayúdanos, Señor, a que seamos morada tuya y que seamos un templo santo para ti. Santifícanos, Señor, para que seamos más como Cristo. Santifícanos, Señor, para que seamos para la gloria tuya. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Date gracias. Amén. Amén. Vamos a concluir ahora con el canto de un himno, el himno número, voy a decir,
85. Te alabamos, sobranos. Tu poder y reino honramos. Un himno que da la gloria a Dios, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Nuestro único Dios entre tres almas. ¿Por qué falta? No, porque ella y yo lo leemos juntas. Pero para Iván. Tenemos. Iván. 85. ¿Ah? Es el número 5. Ah, sí. 5. Ajá. 85. 85. Aquí sale como 5. ¿Ah, sí? Al final también está en 85. Sí, aquí, te alabamos. ¿Sí?
Bien, vamos a ver. En nuestro Padre Santo te damos pues la gloria y la honra, y como nuestro único Dios, oh Jesucristo, por haber muerto en la cruz, Espíritu Santo. Conforta nuestros corazones y aliéntalos, Señor, para la guerra, la batalla que tenemos en este mundo. Danos tus dones y danos tu sabiduría, oh Jesucristo. Oh, nuestro único y gran soberano Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a conocerte mejor, a servirte mejor, a estar en comunión contigo, Señor, a diario, a creerte a ti, a obedecerte a ti. Señor, y queremos pues ofrecer nuestros corazones, Señor, creyendo en ti y viviendo para ti y tu gloria solamente. Tal como hemos cantado también, que quites también toda división, todo cisma, Señor, también todo error, para que tu iglesia aquí en el mundo, tu iglesia militante, Señor, aparezca brillante como la luz del mundo. De la misma manera que la iglesia triunfante ya está en la gloria ante tu presencia, pues que aquí pues veamos unos tiempos de reforma. Te pedimos también por todos aquellos que hemos citado esta tarde, Señor, para que tú les des, Señor, el entendimiento, les abras los ojos, Señor, por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, para que ellos pues depongan ya el error y abracen la verdad de tu palabra tal y como es, tal y como ella es. Señor, pues ahora te pedimos que nos despidas con tu paz y con tu bendición y que la luz de tu rostro esté sobre nosotros. Te pedimos todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Damos las gracias. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén.